AW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 4 de marzo, un día en el que en el mundo empezamos con ese supermartes y parece que este sprint final de la carrera demócrata vendrá dos contrincantes, el vicepresidente Joe Biden y el senador Bernie Sanders. Eso en un momento en el que pues una verdadera bochorno fue lo ocurrido ayer en el sepelio de Ernesto Cardenal, cuando una turba sandinista pues irrumpió en la iglesia y profanó incluso el cadáver y el ataúd del poeta. Seguimos con la crisis del coronavirus. Provoca que los Estados Unidos llevan la Reserva Federal pues recorte medio punto para inyectar la economía, pero eso no fue suficiente para la debacle que sufrieron los mercados ayer. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue por radio y por televisión. Pero recuerde, Fernando, que hoy es miércoles. Oye, 286, arrópese con el 4. Esos son los números. O sea, la noticia Esa que es la la noticia. gente está esperando. Exactamente. La otra noticia que le voy a dar es que ya recibí una piña. Ya una. Ya voy avanzando. Me faltan 9. Así que vamos a decir hoy... Aunque Cocle, los muchachos de Cocle sacaron ayer su garra, porque son unos competidores. Y los felicito. 2-1. 2-1. Perdió Herrera. La contienda 3-1, pero la piña no estaban por Herrera y Cocle. La piña estaban por que Cocle perdía, le ganaba a Panamá Oeste, que es el equipo del dueño de la piña. Que es el tipo de la piña que apostó conmigo 10-5. Yo me gané, no tenía nada que ver con el campeonato. Así es. Cuando gane el campeonato de Herrera, entonces yo le regalaré unas piñas y unos aguacates. Aguacate por piña. Por bueno. piña. Bueno. En el marco global está pasando muchas cosas. Voy a comenzar por algo que a mí me irritó mucho. Lo que pasó ayer en Nicaragua con el Cardenal, con Cardenal. Con Ernesto Cardenal. Con el poeta. Por varias razones. Primero porque conozco a Ernesto Cardenal, conozco su don de gente, conozco su humildad, conozco su obra literaria. No creo que se merecía lo que el clan de los Ortega le ha hecho a este hombre. La turba. Primero, en el velatorio, allá en donde se lo estaban haciendo, la policía se tomó todo eso. Sí. Y cuando vienen a la iglesia, las turbas entran a sacarlo, y que lo que tenía miedo era que eso se convirtiera en una especie de fortín de la oposición contra el régimen de Ortega. ¿Y por qué? Porque Cardenal, a pesar de ser uno de los fundadores del sandinismo, que fue ferviente defensor, además trabajó en la guerrilla, fue parte de la teoría de la teología de la liberación. Teología de la liberación, fue regañado por el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II cuando bajó en Nicaragua. Fue un fiel defensor, pero también fue un consecuente crítico de el clan de los Ortega, porque eso es lo que son ellos. Sí. O mejor dicho, el cartel de los Ortega. Eso es lo que son ellos, un cartel. Y me gustaron mucho las palabras de Gioconda Belli, una poetisa nicaragüense que tuve el privilegio de que ella estuvo en mi casa por casi un año, en medio de la guerra, mi casa, y la conozco bien. Por eso no solamente me duele, siento una profunda indignación por lo que esta mafia de los Ortega le hicieron a el exministro de la Cultura, también expresó su punto de vista. Henry Ruiz ha expresado su más profundo crítica y desprecio, para decirse de una forma. Henry Ruiz fue comandante. Modesto, ese era su nombre de guerra. Bueno, esto está pasando en el hermano Biden. Fíjese que este es como unos sátrapas que surgieron. Y yo recuerdo una cosa que a mí me llamó la atención. Usted sabe que el general Torrijos nunca confió en Humberto Ortega. Y siempre, Torrijos tenía una gran capacidad de mirar la calidad de las personas con la primera impresión. Y él decía que ese hombre era un traicionero. Y eso fue lo que es. ¿Humberto o Daniel? No, Daniel Ortega. Ah, Daniel. Bien. Señalo esto nada más porque eso está pasando aquí, sí, al lado de nosotros.
En el mundo internacional, coronavirus. Miren las cosas que ha pasado en torno a esto. El virus sigue expandiéndose fuera de China más que dentro de China. Ahora sí. Los países donde está haciendo estrago en Sudáfrica, perdón, en Corea del Sur, en Japón e Irán. Y en ambos, entre los tres, hay expertos tratando de dar ayuda internacional. Ya está en otros países, llegó a Argentina, llegó a Chile, está en Ecuador. Hoy una niña dio positivo en Madrid y se da también el primer fallecido en España. Aunque en China, de acuerdo a la información disponible, el brote está bajando. Hay una subestimación general, según los expertos, en la detección de casos que se da de coronavirus, pero que se recuperan rápidamente y no se reportan. En los Estados Unidos las muertes han subido a 9. Sí. Y solo se reportan 115 casos. Los doctores decían que porque la tasa de mortalidad en los Estados Unidos es altísima con respecto a la del mundial, casi 7%. Lo que debe ser es que hay una subestimación de los afectados. Pero el impacto de esto en el mundo se lo explico así. Ayer la Reserva Federal, como explicaba Fernando, bajó la tasa de interés en un esfuerzo por hacer accesible el dinero y darle una especie de respiro a las empresas para rescatarse de esta situación. La bajó a medio punto, quedando en 1% y 1.25 las dos tasas de referencia. Ayer también, en medio de la jornada bursátil de Nueva York, la inestabilidad se expresó durante todo el día. Llegó un momento en que el índice estuvo perdiendo cerca de 900 puntos y terminó perdiendo casi 3%. De los 5 que había ganado el día anterior, perdió 3. Perdió 3. Lo que está explicando estas alzas son la inestabilidad que aumenta el riesgo. A pesar de que a las 10 de la mañana la Reserva Federal había anunciado esta caída, que normalmente cuando eso pasa, las bolsas se alientan. Eso no pasó. Pero además de eso, una de las cosas importantes, la gran feria industrial de Hannover, en Alemania, ha sido suspendida. La feria industrial más grande del mundo ha sido suspendida. Se sigue manteniendo la perspectiva de que el mundo entrará en una desaceleración más aguda que podría llevarlo, dependiendo de cómo se comporte esto y el pánico que está generando, a una recesión. Y eso es peligroso en extremo para todos. Eso nos obliga a nosotros a tener atención. Los bancos europeos y los bancos asiáticos están tomando medidas para paliar la situación y ayudar a tener el proceso de crecimiento en un nivel adecuado. A pesar de las caídas en los Estados Unidos, la tasa de desempleo no se ha afectado todavía. Yo quiero, las últimas noticias sobre coronavirus, además de ese caso en la Argentina, un caso también en Chile. Hay que decir también 38 nuevos casos en China. Y otro miembro del cuerpo ministerial de Irán está con coronavirus. Está también dándose el primer caso en Irak, en Polonia, en Alemania los casos suben a 240. Y atención, porque una cosa importante, se dan también casos en Bélgica y 92 sube el número de muertos por coronavirus en Irán. Bien, esto en materia del coronavirus, en términos de lo que está pasando en el mundo, cuando hagamos el segmento nacional, el Consejo de Gabinete de la República de Panamá trató esto y pasó la resolución 11.2 que homologa la decisión de la Organización Mundial de la Salud de declarar de muy alto riesgo la prepandemia. La prepandemia, no pandemia todavía. Le voy a hablar a eso al tema nacional. Pero algunas cosas, además de esto, están ocurriendo en el mundo que usted le debe prestar atención. Voy a salir de 2 elecciones. Benjamín Netanyahu ganó las elecciones en Israel. El problema es qué va a pasar con él, si lo van a escoger como candidato para formar gobierno, porque dentro de unas semanas estará en juicio. Y de acuerdo a la Constitución,
es un poco complicado esto que va a pasar. A ver, aquí se va a crear un problema jurídico. Pero ganó las elecciones. Las elecciones en Guyana no tenemos los datos oficiales todavía. El presidente actual dice que ganó. Tenga mucho cuidado porque ahí las elecciones son muy cerradas. Cuando tengamos los datos, que será oficialmente mañana, se los daremos, porque Guyana es un país importante. Por lo que le explicaba Fernando, de todo lo que está ocurriendo, su presencia, su gran capacidad de producción de petróleo que entró ya. Para Guyana, en cierta medida, el inicio de la producción de petróleo es como el equivalente a nosotros al inicio de la construcción del canal. No, el inicio de la mina, de Minera Panamá, produciendo. No, yo creo que, José, es todavía más impactante porque van a tener que hacer un país. Sí, lo que pasa es que allá no hay nada. Sí, claro, porque el Producto Interno Bruto de Guyana es de 6.000 millones. Sí. O sea, cualquier cosa... El Producto Interior Bruto de cocleo. Sí. Si sube a 12.000... aumenta casi 100%. Aumenta el 100%. Y hay 800.000 personas. O sea que, tomando proporcionalmente, un equivalente de 1,5% en el PIB de un país como el nuestro, que tiene un PIB nominal de 70 y tantos mil millones o un PIB neto de 44.000 millones de dólares, bueno, estamos hablando de que el impacto es importante. Eso es lo que quiero plantearlo. Mientras... Fíjese lo que está ocurriendo en el marco de toda esta crisis del coronavirus en Europa. La situación entre Turquía y Siria, más que el problema bélico, la decisión del presidente Erdogan de abrir las fronteras para que los exilados que se encuentran en Turquía, que no todos son sirios, para que estemos claros, sí. Ha habido mucha manipulación internacional. Hay afganos también. Hay afganos, hay iraquí, hay todas clases de gente ahí. Africanos también hay. Él está abierto las puertas y miles de refugiados están saliendo. Esto es una manera de Erdogan enfrentarse a Europa. Pero ayer salió de Europa a decirle a Erdogan, usted se equivoca si cree que nuestra respuesta no va a ser unitaria. Recuerde que Turquía y el presidente Erdogan son parte de la OTAN. Sí. Y aquí hay una abierta violación de los acuerdos, porque está poniendo en riesgo la seguridad del resto de Europa, en un momento en la que hay una prepandemia cuyos efectos están teniendo graves consecuencias en el plano económico. Pero lo más serio de esto es que ayer el canciller ruso, Lavrov, dijo con claridad meridiana que Rusia no va a cambiar su posición militar en Siria. Y que no importa lo que haga Erdogan, ellos van a seguir combatiendo el terrorismo en Siria y apoyando al presidente de Siria. Okay. Eso plantea la guerra entre Rusia, Siria contra Erdogan y Europa contra Erdogan. Es muy difícil para los Estados Unidos tomar partido en esto. No digo que imposible. Pero la situación que puede llegar Turquía, porque tampoco es que Turquía se encuentre Turquía se encuentra en una situación económica bastante complicada. Bueno, estamos hablando de un país que también tiene una economía parecida a esta en el sentido de que es un punto de encuentro de mercancías y de paso entre Europa y Asia. Bueno, es un punto de encuentro de todo. De todo, sí. De todo. Cruce de caminos, pero... De mercancía, de espionaje, de mafia, de todo. Turquía es como... Es uno de los países más interesantes que yo conozco en mi vida. Y siempre lo ha sido. Ahí pasa de todo. Bien. Veamos lo del supermartes. Yo creo que esto se puede definir en una sola palabra, como lo dijo Fernando, con mucha claridad esta mañanita, cuando estamos comenzando a hablar aquí. Esto se ha convertido en una primaria entre Biden y Sanders. Eso fue lo que pasó ayer. Los demás quedaron fuera del juego. Le doy los números que tengo. Le doy los números oficiales de los conteos. Están contándose ahora mismo. De los 963 delegados ya comprometidos, la distribución se encuentra así. El señor Biden con 453, el señor Sanders con 382, la señora diputada Warren con 50 y el señor Bloomberg con 40. El gran perdedor este supermartes es Bloomberg. Sí, 500, 600 millones, lo que sea se gastó, se los espumó. Y dice que en la mañana de hoy, entiendo,
debe renunciar, ¿no? va a retirarse de esta contienda. Y entonces, la contienda no está definida. Recuerda que para obtener la nominación en el partido se necesitan 1991 delegados confirmados. Acuérdense que aparte de los delegados que se están votando, hay una reserva de delegados de la estructura demócrata. Y entonces aquí lo que va a guiar esta campaña es quién de los dos, entre Sanders y Biden, tiene la capacidad de ganarle a Trump. Aquí ya no se trata de la plataforma ideológica ni de la plataforma, es quién le puede ganar a Trump. En ese sentido, las propuestas del señor Sanders, senador de Vermont, son mucho más más allá de lo que el pueblo norteamericano está dispuesto a aceptar. Incluso la estructura demócrata, empresarial y clase media, ha dejado. Fíjese lo que pasó en Texas. El señor Biden ganó Texas. Y creo que el señor Sanders va a ganar California. Pero eso está expresando, sobre todo Texas, que es un país sureño con mayor nivel de conservador. Pero hay un elemento importante en estas elecciones que usted no debe subestimar. La participación demócrata en este supermartes supera en 50% la participación de las mismas primarias en el 16. Lo que significa que hay una gran movilización y una gran atención. Se está tensando las fuerzas demócratas, y preste la atención al comportamiento del voto independiente. El voto independiente de los Estados Unidos, en las encuestas a las que he tenido acceso, que se publican en los Estados Unidos, tiene una actitud crítica contra Trump. Entonces Trump tiene un problema que tiene que resolver. Él tiene el 93% de la lealtad del voto republicano, pero con eso solo no gana. No. Así que eso es lo que está pasando en este momento. Ya ahora queda claro. Hay dos contendientes hoy, sin duda alguna. Si usted diría quién ganó, bueno, todos daban que Biden iba rumbo a perder. Bueno, Biden está en el juego y está de primero en el juego. Bueno, todos los diarios lo ponen como el supermartes de Biden, y lo dan como el gran ganador de lo que pasó ayer. Bien, veamos rápidamente América Latina, aparte de lo que le conté de República Dominicana. Mire lo que está pasando en Chile, Fernando. Las evaluaciones que han hecho las empresas evaluadoras de riesgo y de los organismos internacionales en Chile indican que, bajo las actuales circunstancias, Chile va a perder 2 puntos en su clasificación de riesgo, lo que le hará perder el grado de inversión. Bueno, para que vean lo difícil que es conseguirlo y lo fácil. Y recuerde que en octubre, hace unos 4 o 5 meses, nos calificaron. Chile era el modelo que ha seguido de América Latina. Bueno, hoy, no solamente por la caída del crecimiento, no solamente, a pesar de que Chile todavía exhibe en algunos indicadores macroeconómicos buenos, el crecimiento de Chile ha sido tan afectado por esto, y ayer y el lunes, que volvieron a clases y de vacaciones, bueno, hubo la supermarcha. El coronavirus social de Chile sigue en desarrollo y ha afectado la economía. Es una situación bastante complicada, que se contrasta con lo que está pasando en Argentina, que la situación se agrava porque el peso argentino ayer, en medio de todo este drama, se cotizaba a 62,5. Se perdió que es una cosa terrible para los argentinos. Sin embargo, la esperanza de la clase media, trabajadora, pobre, todavía sigue detrás del presidente Fernández. Y el Fondo Monetario Internacional ha flexibilizado su posición con respecto a la necesidad de que haya una disminución privada de la deuda argentina para hacerla pagable. Y esta es la situación. La situación de Argentina sigue siendo complicada. Y la de Brasil, se calcula que el crecimiento de Brasil, Fernando, será de 1.1 durante este año. Casi prácticamente cero crecimiento. Y esto le va a poner más presión lo que está pasando en el coronavirus. Porque se está moviendo la economía a un nivel de lentitud que lo está arrastrando a la posibilidad de una recesión. Y esto pone presión sobre el país. Yo le estoy hablando de esta cifra con toda la intención
de hablar ahora de las cifras de Panamá. Nosotros crecimos el año pasado a 3%, y mi impresión es que ese crecimiento durante el primer trimestre de este año va a ser menor de 3%. Va a ser menor. Y eso es peligroso, porque por eso no se genera empleo. Y le termino con esto. Ayer una delegación de Gran Bretaña estuvo en Colombia y le contaba muy tempranito a Fernando que los ingleses están interesados en invertir en América Latina y particularmente en Colombia, y hablaban del desarrollo de los puertos, y adivina de qué más hablaron. Panamá. Del desarrollo de las inversiones inglesas en Panamá. Bueno, hace unos meses, hace unas semanas, el presidente de la Cámara de Comercio Inglesa Panameña, bueno, anglo-panameña, dijo que Inglaterra estaba dispuesta a invertir más de 4.000 millones de dólares en Panamá. Ahí está. Y nosotros, ¿en qué? nuestra política exterior, ¿dónde está? Y no le quite el ojo al hombre del caballo blanco, Kim Jong-un, Kim Jong-un. que en estos días lanzó 2 cohetes de intermedios, sigue amenazando al mundo. Y sin duda alguna, tiene un arsenal nuclear que no se va a deshacer de él. Así que estamos en un mundo entre el coronavirus, la sincronizada desaceleración que se puede convertir en recesión, los conflictos regionales que pueden afectar el petróleo. Ayer el petróleo también bajó. Ujú. Quien subió fue el oro, algunos metales. En medio de todo eso, estamos nosotros. A la vuelta vamos a hablar de Panamá.